cuando me daban una oportunidad, la agarraba como si fuera la última y la única que iba a tener en mi vida y no la dejaba ir. Y una vez que hacía eso, de repente se abría otra puerta. Entonces creo que eso es como lo más importante, porque pues la verdad es que yo terminé pues viviendo en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, hasta en Kenia. Entonces yo terminé en lugares que de verdad jamás imaginé que iba a hacerlo, y creo que fue a raíz de eso, ¿no? Como te dan una oportunidad y la agarras como, esta es la única, casi, casi como la canción esta de Eminem de que this is your one shot, así como, ok, esto es lo que me toca. Hola, bienvenidos a De Travesías, un podcast de exploradores y pioneros de la vida, que con sus experiencias se reinventan y están dejando huella. Este espacio es para aquellos que están buscando salir de la zona de confort y encontrar la inspiración para tomar el siguiente paso. Soy Luis Urban, un apasionado de las travesías personales, y estoy convencido que con la información adecuada emprenderás tu siguiente aventura. Pues buenos días, bienvenidos a un episodio más de Travesías. Hoy contamos con una invitada muy única, es Marcela Torres. Ella, es un ejemplo para todos nosotros porque de alguna manera en su primer proyecto de emprendimiento, me gusta mencionarlo como alguna vez lo dijo ella, hackeó el sistema de la educación para precisamente crear oportunidades donde probablemente muchos no las veíamos. Entonces, pues más adelante hablaremos de este proyecto súper interesante que en su momento estuvo, se llama Hola Code. Te sirvió finalmente para tener cierto reconocimiento. Digo, el MIT Technology Review te reconoció como dentro de su top de emprendedores menores de 35 años. Y entonces, como por si fuera esto poco, ahora te encuentras como Head of Growth de Platzi, y también me gustaría un poquito que más adelante habláramos de este tema. Pero pues bueno, antes de empezar y todo esto, me gustaría, Marce, que nos contaras cómo te encuentras. Pues muchas gracias por invitarme y gracias por la pregunta. Yo creo que estoy bien, o sea, dentro de lo que cabe estoy bastante saludable. Creo que en el 2020 esto es como un tema importante, no decir que estás saludable. Estoy Sí. bien, estoy contenta, estoy emocionada por los retos en los que estoy involucrándome. Sigo trabajando, digamos que en el espacio de la educación, y ahora tener una perspectiva de toda Latinoamérica me ayuda a identificar casi como tantas cosas que tenemos en común y tantas cosas que creo que en realidad sí se pueden resolver, que me da esperanza, por así decirlo. Entonces, pues por una parte es emocionante ver de cara a lo que falta, aunque sí es una montaña gigante, digamos, cuando se habla de educación en Latinoamérica, y sobre todo si le damos este enfoque en tecnología, pero la realidad es que es emocionante el futuro porque hay posibilidades, y eso es lo que creo que la combinación perfecta, ¿no? O sea, que sea un buen reto, pero que tenga posibilidades. Si es un reto y no tiene posibilidades, creo que la frustración va a ser muy grande. Marce, antes de entrar en los proyectos en los que has participado, cuéntanos realmente cómo fue esa travesía personal. Cuéntanos de cómo inició esta historia de la vida de Marce, en qué lugar, cuáles eran esos sueños, esos retos, pues que de chiquita tenías como duda. Fíjate que es bien interesante porque yo, la verdad, nunca pensé que iba a ser emprendedora o que iba a trabajar en este sector o que me iba a involucrar en nada de esto. O sea, yo en realidad, pues soy tamaulipeca, y yo crecí en Ciudad Victoria, que no tiene, digamos, una industria muy grande. Y la realidad es que las aspiraciones están muy limitadas a tu realidad, ¿no? O sea, mucha gente se quedaba ahí y pues se vuelven como proveedores de gobierno o aspiran a trabajar en gobierno porque es la capital del estado y que no tiene industria. Entonces pues como que, no sé, están muy limitadas las opciones para soñar, si me atrevo a decir esa palabra, y la uso con cuidado. Entonces, en realidad para mí siempre la idea era como casi escaparme de ahí, ¿no? Como, ¿qué hay más allá? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo conocer? Y yo siempre, o sea, tenía como desde niña esta curiosidad de cómo me escapo, cómo me voy, cómo... Entonces, creo que a mí muchas de las cosas que me motivaban en un principio era como qué hay más allá, una curiosidad de saber qué hay más allá, ir a otros lugares y aprender otras cosas desde otros idiomas. Y la realidad es que algo que me pasó a mí es que a mí, o sea, yo creo que yo tengo mucha pasión en la educación porque yo soy casi como hija del CONACYT y de las becas. Entonces, digamos que
a mí algo que me hizo cambiar radicalmente mi vida fue que una institución o alguien apostara por mí, ¿me explico? Entonces, esto hizo que yo me pudiera, por así decir, finalmente escapar de ese status quo que se me había presentado y tener la oportunidad de tener estudios superiores en Monterrey y luego en Francia. Entonces, como que cada vez se me abría, era como una caja de Pandora, o sea, yo lo que veía era entre, pues, ser buena estudiante, entretener esta disciplina y enfocarme, pues se abría una caja nueva y una caja nueva. Entonces, entre más conocía, más expandía como mi mundo. Pero algo que yo he contado varias veces es que a mí cuando me dieron una beca para la licenciatura, vas a estas ferias de carreras, ¿no? O sea, tú tienes una beca y puedes escoger en dónde quieres especializarte. Entonces yo iba súper emocionada como, a ver, yo quiero checar el departamento de ingeniería, porque la verdad es que a mí me da muchísima curiosidad todo eso. Y yo recuerdo que me tocó como el director de carrera de mecatrónica o algo así, me hizo una pregunta con una fórmula de física que siempre se me olvida cuál era, pero yo no la podía resolver, o sea, yo no tenía ni la menor idea de qué me estaba hablando. Y mi respuesta, según yo, sí, bien inteligente y bien motivada, ¿no? Diciendo como, ay, pues no tengo la menor idea, pero para eso yo quiero estudiar aquí. O sea, yo creo que tú me vas a enseñar y además yo le quise agregar de mi cuchara todavía más y le dije como, soy becada, o sea, yo le echo muchas ganas, ya sabes, como tratando de decir como no voy a no estudiar duro. Y la respuesta sí fue como un boomerang durísimo, un balde de agua fría y fue como, oye, no, mijita, te vas a quedar sin beca, no puedes estar corriendo riesgos. O sea, como todo fue como no, 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 no. ¿Y por qué no vas allá al departamento de ciencias sociales y humanidades para ver qué carreras tienen y pues para que no vayas a perder tu beca? Entonces, obviamente yo, menor de edad, toda como llena de miedos de, uy, si es verdad, tengo una beca, este señor es una figura de autoridad y me está dando un consejo adecuado, pues me fui a ciencias sociales. Y la verdad es que me hizo un gran favor porque yo llegué ahí y era como un mundo de cosas fascinantes que yo no las había pensado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decido irme por la vía de las ciencias sociales como mi educación tradicional, por así decirlo, y fue fascinante porque la verdad es que algo que descubrí es que me encanta aprender sobre el comportamiento humano, me encanta aprender sobre la historia de la humanidad, me encantó, o sea, de verdad fue un placer para mí estudiar ciencias sociales. Lo curioso es que yo nunca me he dedicado a nada de las ciencias sociales, Sí. o sea, pero en realidad las usas para todo, todos los días. Y yo le debo tanto a estudiar esas carreras que yo siempre digo como, eso es algo que vale mucho la pena. No sé si sea como educación transversal que todo el mundo debería tener. Son como dudas que tengo por ahí yo existenciales luego. Pero, Sí. pero me pasó eso a mí. Entonces yo tengo como esta capacidad súper crítica de analizar información, de tomarla, de transformarla, de hacer análisis de lo que está pasando. Y eso pues luego en mi carrera actual se convierte en algo bastante poderoso, por así decirlo, ¿no? O sea, no nada más es si sabes programar, si sabes estrategias de marketing, si sabes cosas de emprendimiento, sino más bien es como si le metes el componente de entender bien el comportamiento humano, te vuelves como un superhéroe, ¿no? Entonces, una superheroína en mi caso. Entonces, la verdad es que para mí me hicieron un favor, pero la realidad de las cosas es que yo jamás pensé que yo iba a poder llegar en donde estaba. Yo lo que estaba haciendo era como tomar ventaja de las oportunidades que se me iban abriendo y no ceder. O sea, cada vez que me abrían una puerta, yo decía, pues ahora, ¿cuál es la siguiente que voy a tener que tumbar? ¿No? O sea, aunque siempre tuve esa actitud de no aceptar lo que era mi realidad, o sea, digamos que desde niña, y siempre era un como, ok, ¿cómo llego más lejos? Y yo entiendo que en un país como México, luego este tipo de discursos es medio controversial, porque pues sí hay muchas personas que esa oportunidad nunca se les presenta. Y la realidad es que en el país no tenemos muchísima movilidad social y yo sí tengo pues cierto nivel de privilegio que conlleva ser clase mediero en México, ¿no? Entonces, eso me ayudó a mí muchísimo, pero la realidad es que yo no estaba destinada a hacer nada de esto. No, nadie en mi familia, nadie que yo conocía había emprendido. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a involucrarme en el sector de tecnología.
yo de verdad es que jamás soñé nada de lo que me pasó. Entonces, eso es creo que algo bien, bien importante porque creo que yo misma soy un ejemplo de que nosotros mismos nos podemos limitar si no somos capaces de imaginar que podrían haber otras realidades. Y creo que en la medida en que podamos imaginar esas otras realidades es como podemos construir como un futuro muchísimo más, digamos, diverso y comprensivo. Pero esa es la historia real, es que yo de verdad no pensé que yo iba a hacer nada de esto. Y creo que el componente clave de mi historia fue que yo no me, o sea, cuando me daban una oportunidad, la agarraba como si fuera la última y la única que iba a tener en mi vida y no la dejaba ir. Y una vez que hacía eso, de repente se abría otra puerta. Entonces creo que eso es como lo más importante porque pues la verdad es que yo terminé pues viviendo en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, hasta en Kenia. Entonces yo terminé en lugares que de verdad jamás imaginé que iba a hacerlo y creo que fue a raíz de eso, ¿no? Como te dan una oportunidad y la agarras como, esta es la única, casi, casi como la canción esta de Eminem de que this is your one shot, así como, ok, esto es lo que me toca, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí mi historia, digamos, personal. Oye, Marce, y entonces cuando, pues yo entiendo que acabaste la maestría en estos países y cómo llegó el mundo de la tecnología entonces a tu radar, a tu visión, o sea, ¿cómo fue que dijiste, ok, ciencias sociales? Porque ahorita que me comentas esa anécdota con tu profesor o con el profesor, si bien era una ingeniería, tal vez no directamente relacionado al 100% relacionada con la informática, fue entonces que tú te acordaste y dijiste, sabes que, a ver, espérate, yo tengo como que esta vocecita, este llamado interno, déjale hago caso. O sea, ¿cómo fue que te ahora viraste al mundo de la tecnología? Y que aparte fue bien interesante porque no fue solamente que se te haya presentado, sino que tú solita aprendiste a un tema que no es nada fácil. Digo, yo nunca he metido en ese tema de la programación, pero entiendo que también tú solita como autodidacta, pues también diste ese giro, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso sí fue como, o sea, fue autodirigido. Creo que una pieza importante es que a mí siempre me había encantado como el mundo del desarrollo web, por así decirlo, aunque yo no sabía qué era eso. O sea, yo tenía mi MySpace y a mí me encantaba modificar el HTML, ¿no? O sea, que yo ni siquiera sabía que estaba modificando, o sea, que estaba programando en HTML, sino más bien yo estaba ahí poniendo música y cambiando el fondo y haciendo cosas. Y a mí me tardé un rato en darme cuenta que no todos los niños ni niñas sabían cómo hacer eso. Y yo como, pero es que está bien fácil. Pero desde ahí siempre tuve esa curiosidad. Yo cuando estaba estudiando mi maestría, yo hacía el enfoque de mi área de estudio, que mi maestría es en desarrollo social, en las herramientas de tecnología con las que contábamos para crear como procesos más democráticos. Por ejemplo, hacía investigaciones de este tipo, como, ok, la tecnología con esto, ¿cómo se juega? Entonces siempre tuve como esa curiosidad que yo la arrastraba un poco en mi vida. Ah, ok. Y yo cuando me regresé a México, yo venía como súper idealista y dije, yo voy a cambiar por lo menos la realidad de mi país, ¿no? De que llegas con esa vibra de yo puedo. Sí. Y la verdad es que pues es un poco, pues un poco inocentón. Y yo me metí a trabajar en política pública, que luego a veces yo también le he dicho a varios amigos que creo que muchas personas que tienen idealismo o que tienen muchas ganas de hacer cosas deberían de hacer servicio público alguna vez en su vida porque aprendes tanto de cómo está tan fracturado todo el sistema a diferentes niveles, que eso es otra conversación, Sí. pero de verdad empiezas a aprender cómo realmente funciona el aparato gubernamental, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, a mí me pasa que yo entro en ese espacio y la realidad es que yo tenía menos de 30, o sea, yo estaba en mis 20, una chavita, o sea, una mujer norteña en la Ciudad de México, era como, y que habla Spanglish, es medio pocha, entonces era como, o sea, era una cosa como no sabían qué hacer conmigo, y la verdad es que yo pasaba como mucho tiempo tratando de demostrar que podía hacer cosas, entonces me apuraba y yo venía de un ritmo de trabajo de otro país, mucho más como, pues mucho más como, digamos, acelerado en el sentido en el que pues se acaban las cosas a tal hora y te vas, ¿no? Y de repente me topo acá con ciertas tradiciones que pues tienen su razón de ser. Claro.
pero pues existen, ¿no? O sea, como no te puedes ir de la oficina hasta que tu jefe no se vaya, ¿no? Entonces, desde que te digo esto, implica que podría existir una gran oportunidad de que hay horas en las que estás como esperando que alguien te necesite y realmente a lo mejor no te necesitan. Entonces llega un punto en el que a mí me pasó, en el que yo me acabé de cosas que podía hacer o en las que me podía involucrar, porque me involucré en proyectos que ni me correspondían, pero era parte de mi naturaleza no estar ahí nomás. Y un amigo una vez me sugirió como, oye, ¿por qué no te pones a aprender a hacer cursos en línea o algo si vas a estar tantas horas en la noche esperando que alguien te necesite, ¿no? Sí. Entonces yo como que dije, ay, pues estaría bien. Y obviamente primero empecé así como, ay, pues vamos a hacer un curso de escritura creativa, o sea, como diferentes cosas, hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no aprendes a programar? O sea, porque era un tema que yo Ok. hablaba con las personas y yo como, ¿cómo que programar? Entonces me meto así literal a Google o un buscador y busca qué es lo que, a ver, cómo se aprende a programar y me sale Code Academy y de ahí yo pues tomo el curso de HTML y es donde me di cuenta como, ah, mira, yo ya no sabía esto. Y, y de ahí como que empiezo a terminar como, ah, mira, pude esto, a ver qué sigue y qué sigue. Y de repente me adentré en el mundo de JavaScript, que es el lenguaje de programación que conozco, que mejor conozco porque ahora estoy haciendo esfuerzos para aprender otros. Y la verdad es que a mí lo que me pareció fascinante no fue programar, porque yo sé que a mucha gente le encanta programar. A mí me gusta hacer las cosas más complicadas de lo que son ciencias sociales. Entonces, claro que no soy la mejor programadora del mundo porque se trata de simplificar, no complicar. Entonces me la paso 30 minutos pensando en cómo resolver algo de una manera tan compleja que no debería estar programando yo. Pero lo que me pasó es que me di cuenta que hay muchísimos mitos alrededor de la programación porque yo misma, con una maestría, con todas las experiencias de vida que tenía, yo pensaba que programar era difícil, que programar era para personas de informática, que programar casi casi era para hombres. O sea, yo tenía un montón de mitos y cuando lo empecé a hacer fue como, pero es que esto no es nada de lo que me han dicho. O sea, no, es otra cosa. Entonces, cuando me pasa esto es cuando decido cómo involucrarme más en el sector y empecé a ir pues a eventos de tecnología, a conocer gente que se dedicaba a eso y empezar a tener pues conversaciones, digamos, básicas y me pareció fascinante porque era como todo un mundo que es tan accesible, o sea, es que eso es lo que a mí más me llama la atención, es tan accesible en la medida en la que puedas tener acceso a un dispositivo, a internet y poder asistir a eventos y pues dependiendo del tipo de plataforma con la que quieras aprender, Okay. pero en realidad es mucho más accesible de lo que parece y hay muchísimas personas que podrían acceder a eso, que ahí es en donde se volvió como un tema bien importante para mí ya, el decir como, es que esto no es lo que nos han pintado, o sea, y casi casi yo andaba de evangelizadora, como, no, pero tú puedes aprender a programar, y creo que ese fue como el giro más grande que me pasó, que fue como un, oye, esto no es lo que te pintan. Y cuando te das cuenta, o sea, no sé si te ha pasado alguna vez en tu vida que te das cuenta de algo que no era cierto que tú creías, que Sí, te quedas como, wow, tantos años desperdiciados de mi vida o de otras personas que es muy impresionante, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso cuando me di cuenta lo accesible que era empezar a aprender todas estas cosas de tecnología, digamos, de crear tecnologías. Yo específicamente en desarrollo web, pero digamos que es tan vasto ese mundo que hay tantas cosas que muchas personas podrían estar haciendo, que eso es ahí donde yo tengo ese punto de inflexión, digamos. oye, Marce, y pasa como un chorro de cosas así en las diferentes experiencias que nos encontramos, ¿no? Cuando nos platican que va a estar súper complicado y sales de la zona de confort y te das cuenta que lo más difícil era animarte, no tanto realmente aprenderlo. Sí, Entonces, me encanta lo que tú mencionas porque el tema es ese, o sea, el tema es que cuando ya tú lo haces, dices, ok, sí está complicado, tienes tus temas, pero no es nada que no puedas hacer. totalmente. O sea, creo que muchas veces la narrativa de nosotros mismas no la comemos. O sea, también como mujeres, como no, pues esto no es para mí, yo no puedo hacer esto. O sea, a mí me pasó como emprendedora, ¿no? Que yo ni siquiera me identificaba como emprendedora, incluso cuando tenía una empresa constituida, cuando tenía inversión, cuando me habían invitado a un evento. O sea, me pasó de verdad. Yo había sido
yo había sido como ponente en un evento de tecnología y termino y yo estoy caminando por ahí y entonces alguien viene, habla conmigo y se refiere a mí como empresaria. Y yo me quedé como, ¿a quién le está hablando? O sea, me quedé congelada y volteo Ya. para, así como el meme de John Travolta, ¿A quién como le habla? izquierda, derecha, de que, pues, ¿con quién quiere hablar? Y ahí es en donde, o sea, en ese momento es donde me di cuenta como, por definición, yo soy empresaria. Ah, O sea, en realidad, esto es lo que soy. Y fue como, ay, perdón, o sea, ya tuve la conversación, pero en la noche yo me acuerdo llegar a mi departamento y quedarme como media hora pensando, pensativa. como qué bruta, o sea, ¿cómo no sabías esto? Pero es que no es tan natural para tantas personas porque, pues justo es lo que tú dices, ¿no? Como no te atreves, no has salido de la zona de confort, pero pasan tantas cosas que incluso cuando sales de la zona de confort ni siquiera te das cuenta que ya saliste. Sí. Entonces es bien interesante. Marce, en el punto de convergencia, entonces ya viene tu formación de ciencias sociales y la tecnología. ¿Cómo brincó la idea? ¿Cómo brincó esa chispa de decir, ¿por qué no un emprendimiento social? O sea, ¿en qué momento uniste todos los puntos para, mira, yo ya tengo estas herramientas, ¿por qué no dar el siguiente paso? Que probablemente tú lo acabas de decir, no era el paso más lógico. Entonces, ¿de dónde vino esa idea de decir, emprendimiento, vamos a lanzar una empresa que, ojo, o sea, era una empresa completamente diferente y es lo que en su momento cuando estuviste ahí, creo que fue lo radical y lo que llamó la atención. Era una empresa, o es una empresa, perdón, que integra a través de la educación tecnológica a personas que tal vez se les llame dreamers o fueron migrantes, se les enseña. Entonces, ¿cómo vino esta idea? O sea, ¿cómo brincaron todos los puntos para decir, bingo, vamos por esto? La verdad es que yo creo, y esto me gusta compartirlo mucho con personas que quieren emprender, que es otra de mis nuevas evangelizaciones, pero, o sea, Eres una evangelizadora, Marce. sí, o sea, es como, ya cae en ese perico, pero No, está la bien. verdad es que es como yo luego hacer esas cosas y de verdad, o sea, yo no pensaba que lo iba a poder hacer y luego lo hago. Yo pienso que cualquier otra persona, con ciertas condiciones, pero hay muchas personas que lo pueden hacer y creo que el obstáculo primero es como, pues, hacer el intento o empezar a empujarse hacia allá y romper también, pues, muchas barreras. O sea, creo que yo me enfrenté a tantísimas barreras que, o sea, y luego podemos entrar en detalle ya yo como emprendedora, cómo tenía que, digamos, otra vez hackear el sistema para que me hicieran caso, desde hacerme pasar por un hombre hasta tantas locuras que hice que fue como, pues nada, es lo que me tocó hacer. Pero en específico creo que algo que es bien importante y un mensaje que me gusta compartir con personas que tendrían algún interés en tener su negocio propio es que este tipo de ideas no es como que yo estaba sentada y me cayó una manzana en la cabeza. O sea, no, no pasó así. Fue un proceso como de cambio tan constante que incluso era difícil pensar que iba a ser una empresa. O sea, para mí empezó todo como esta idea de, mira, la programación es más accesible de lo que yo pensaba. Segundo punto era como, también yo estaba trabajando pues en política pública, entonces me enteraba de muchísimas como déficits que había, digamos que en el caso específico de jóvenes sin empleo. Y yo me acuerdo cuando era alrededor de esta narrativa que todo el mundo hablaba de los famosos ninis, y yo, pero en México no hay personas que se puedan costear no trabajar o no estudiar, o sea, ese es un porcentaje muy pequeño de la población. Estas personas están trabajando en sectores informales o haciendo otras cosas, pero en México hay muy poca gente que en realidad está nada más en su casa sin nada que hacer. Incluso en la pandemia hay muchas personas que ni siquiera se pueden dar el lujo de estar nomás en casa esperando que pase, ¿no? Claro. Ya lo hemos visto, lo que está pasando con la economía, ¿no? Entonces, creo que para mí fue como, ok, estas dos cosas existen en México, pero también yo te digo, como yo tiendo a complejizar todo, dije, pero no nomás son todos los jóvenes, a ver, desagreguemos, ¿cuáles son los grupos de jóvenes que existen en el país que están en este tipo de riesgo? Y empecé un poco un análisis desde esa perspectiva y luego también me pasó que conocí a quien luego fue mi socio y fue como,
pues él sí ya tenía experiencia de emprendimiento y se le hacía súper fácil. Ya sabes, como, no, pues se abre la empresa y se registra. Sí. Y yo como, qué humano eres, o sea, ¿cómo se te hace fácil eso? Y yo pensando como, no, primero hay que diseñar esto. Entonces creo que fue como una combinación de cosas y también yo di con las personas migrantes porque yo tenía muchísima curiosidad de entender qué era lo que estaba pasando con los jóvenes que están como más olvidados y en mayor riesgo. Y la verdad es que yo personalmente, yo he sido migrante, pero en condiciones de bastante privilegio, pues con una visa y con todas las condiciones distintas, ¿no? Entonces, como que yo extrapolaba un poco la experiencia de estar en otro país, de haber vivido otra cosa, de saber otras cosas y traerlas al país y decía, bueno, si bien estas personas no habrán migrado con el privilegio del visado y todo eso, aún así tuvieron un montón de la experiencia cultural y están ahora en Sí. México y en México los tenemos y las tenemos completamente olvidados y olvidadas. Entonces para mí era como, aquí hay algo muy interesante y porque estas personas están olvidadas. Entonces como que se empezaron a conectar muchas de las piezas y creo que de la primera idea original se hicieron muchísimas modificaciones. Creo que es como parte natural de lo que es emprender y también tener como un emprendimiento, sobre todo en tecnología, porque pues estas cosas van mutando y cambiando y adaptándose a la realidad de lo que las personas realmente necesitan. Y creo que ahí es en donde me ayudaron muchísimo las ciencias sociales porque pues no tomas por sentado la realidad que tú vives porque sabes que tienes pues ciertos biases, ¿no? O sea, como yo me imagino que esta es la realidad versus en ciencias sociales es esta no es la realidad a menos de que te la confirmen las personas que la están viviendo. Entonces, desde esa perspectiva, tienes la capacidad de empezar a iterar y diseñar algo que realmente funcione para las personas con las que pretendes trabajar, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó bastante a empezar a combinar esas dos cosas y se diseñó un modelo de negocios muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que ahorita los famosos income share agreements son famosos, pero cuando yo recién lancé Hola Code, un income share agreement no existía en México, o sea, nadie hablaba de pagas por la educación hasta que tienes un trabajo. Exacto. Y la forma en la que yo lo pensé era, si estas personas en este momento no tienen recurso o la disposición de capital o de ingresos para pagar por un programa, por eso no están yendo a la universidad, por eso no están asistiendo a universidades técnicas o a programas que pues les ayuden a encontrar una mejor carrera para su futuro. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sí lo puedan hacer? Entonces ahí es donde empiezo a diseñar el programa como, ok, pues se paga hasta que tienes un empleo porque ya es cuando dispones de ingreso, ¿no? Entonces, creo que fue como bastante el diseñar junto con la realidad de las personas y por eso creo que pues tuvo la función que tenía, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante, empezar a ya mezclar como lo que yo sé y había vivido de ciencias sociales con el Sí. mundo de la tecnología. Y es que uniste dos temas que uno pensaría que no están como que relacionados, migración y educación. Y si me permites, voy a citar unas palabras que tú mencionaste en alguna de las entrevistas, porque me gusta ese tipo de formación, porque tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, tu educación y tu background en ciencias sociales, creo que de alguna manera humanizó el mundo de la tecnología. Y lo voy a citar tal cual. Mira, tú alguna vez dijiste, nos fijamos en lo que la persona podría llegar a hacer y no lo que necesariamente ya sabe hacer. Esto nos permite identificar talento no aprovechado. El migrante no es víctima ni un criminal ni mano de obra barata, sino una persona con capacidad para innovar en el país, codear su propio destino. Eso está bien padre, Marce, porque es cómo se adapta la visión, no tan solo para emprender por tener alguna condición de sí dar un valor agregado. No, tiene una doble impacto porque es de impacto social a personas que tú lo acabas de decir, podría parecer que están olvidadas. Entonces, la verdad tuvo como que esa novedad y otra vez felicidades. Digo, probablemente ahorita estés en otra etapa, pero esa visión con la que tú surgiste y lanzaste Hola Code, wow, o sea, mis respetos. Pues sí, creo que parte mucho de esta, lo que te decía, ¿no? Como pensar no las cosas por cómo te las presentan. A nosotros nos presentan que el migrante es tal y tal y tal, cuando en realidad es una persona como tú y como yo
que tuvo una experiencia de ir a otro país en otro tipo de condiciones que no son las establecidas por las leyes, pero al final del día las leyes las diseñamos los humanos también alrededor de un montón de otras cosas. Entonces es como, en realidad es una persona que tiene un montón de cosas que aportar al igual que yo, y yo, era lo que te decía, como yo, para mí, era pensar en este potencial gigantesco, y la realidad es que siempre pensamos como en términos de educación y también en creación de tecnología, como pues lo que, incluso cuando vas a buscar un empleo, ¿no? O sea, cuando llegas y es, mira todo lo que ya sé hacer, en vez de pensar, o sea, a mí me encantaría completamente cambiar el mundo de recursos humanos, pero creo que esa es otra tarea para otra etapa de mi vida. Pero sería como, imagínate qué interesante pensar como, oye, si esta persona fue capaz de aprender a programar en su casa sola en 3 meses, ¿qué va a hacer en esta empresa si le empezamos a dar camino y capacitación y espacio para que se desarrolle? Wow, sí. O sea, como, qué visión tan distinta en vez de decir, ay, nada más tienes 3 meses de programación. O sea, como, qué interesante pensar en el potencial humano y en las personas, no como mano de obra, sino como capacidad creadora, porque creo que eso le falta mucho a México y también a Latinoamérica, dejar de pensarnos como mano de obra, como algo que somos mecánicos, como si no fuéramos ingeniosas, creativas, como si no hiciéramos tantas cosas bien inventivas, incluso solamente para sobrevivir en una región del mundo que es difícil, ¿no? Entonces, creo que para mí habla mucho de eso, y para mí por eso me gusta como tratar de hacer mucho más accesible la educación en tecnología, porque el potencial que tiene para Latinoamérica es infinito. Oye, Marce, en su momento, ¿cuál fue ese reto así súper cañón que dijiste, no manches, o sea, tal vez antes de lanzar la empresa Hola Code o durante ya el lanzamiento, ¿cuál fue ese reto que tú te acuerdas y dices, no manches, o sea, estuve a punto de abdicar o de rechazar o de salir y que tú lo pudiste vencer? ¿Cuál fue ese como que todavía te recuerda de que, ay, este sí me sacó de onda? Yo creo que honestamente todo el tiempo es difícil emprender. Es como todo el tiempo dices, bueno, vale la pena, ¿no? Y luego ves los resultados y dices, ok, sí está valiendo la pena, está teniendo resultados. Sí tienes muchos momentos de dudas, creo que hay de todo, o sea, desde el famoso síndrome del impostor, que dices, un día se van a dar cuenta que yo no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo y por fin me van a decir, vete a la calle. O sea, yo tenía como ese miedo todo el tiempo de, me van a descubrir, me van a descubrir y me van a descubrir. También está el reto de ser una mujer emprendedora en el país y tener una voz, porque eso a muchas personas les molesta. Eso es una gran parte de porque yo eventualmente salí, y creo que eso es bien complicado. O sea, a mí me pasó mucho que incluso dentro del mismo, digamos, club de emprendedores, yo no tenía como el mismo nivel de reconocimiento o aceptación, simplemente porque tengo opiniones fuertes y porque soy una mujer y porque no entro en el patrón de cómo se debe comportar una mujer. O sea, yo incluso, una de las cosas que me parece todavía un gran reto es estos eventos para mujeres emprendedoras y tal. Eh, a veces yo los comparo y es bien controversial como hablo, pero es que creo que son cosas que nadie se atreve a decir, ¿sabes? Entonces yo a veces los comparo como con estos concursos de belleza en el que te tienes que comportar bien, sentarte bien, hablar bien y no decir nada controversial, porque te sacan enseguida de ese club o de ese espacio, y a mí me ha pasado un montón de veces solamente por apuntar como, oigan, esto no está bien, o esto no me parece bien, o esto es incómodo. Me ha pasado muchas veces que yo he visto que hay mujeres que están en ciertos espacios y se limitan mucho y se editan para sobrevivir y para seguir en esos espacios. Y la verdad es que yo decidí que no iba a hacer eso, que no me parece cómodo ser esa persona, y eso le parece muy incómodo a muchas otras personas. Pero imagínate hacerlo, hacer así antes incluso de emprender, pues claro que era bastante controversial, y era como un cállate, tú no sabes nada, no opines. Entonces era como, era bien difícil, la verdad es que sí, era bien difícil, ha sido muy difícil, y creo que la razón por la que lo sigo haciendo es porque sigue pasando. Yeah. O sea, si tuviéramos un espacio muchísimo más horizontal y que fuera más abierto para que las mujeres, no fuera tan difícil para las mujeres emprender en México, yo de verdad es que con mucho gusto me voy para la fila de atrás y yo disfruto el show, ya sabes, sí. Pero ahorita hay que seguir empujando, y
aunque yo ya no sea emprendedora, yo sigo teniendo una opinión y una voz, aunque a muchas personas les incomode. Pero eso para mí fue algo que muchas veces me hizo dudar, porque la gente me hacía dudar de mí misma, me hacían cuestionarme si yo lo que estaba opinando era verdadero, era valioso, y es algo que sí me hizo dudar muchas veces si yo era la persona adecuada para dirigir la empresa, si yo era la persona adecuada para levantar un emprendimiento. Eso fue bien complicado para mí, y para superarlo creo que era reconectar todo el tiempo en la razón por qué estás haciendo lo que estás haciendo y de dónde están saliendo tus opiniones, y darle validez y decir como no, lo que yo pienso es válido, lo que yo sé es válido, lo que yo quiero aportar en el mundo es válido. Y como estarse recordando eso suena casi como autoterapia, Sí. que es como estar terapiando todo el día, pero la verdad es que es casi lo que se requiere, ¿no? Entonces, a mí sí me hizo tambalear muchas veces ese tema, y creo que es bien difícil. Honestamente, como que no tengo la solución, pero tengo algunos hacks personales. Y fíjate, pues sí suena como, tú lo mencionas como terapia, pero no, o sea, es que puede que suene como un tipo de idea romántica o soñadora, pero cuando tú te cuestionas y estás súper consciente, te recuerdas tu por qué, todo vuelve a retomar sentido realmente. Entonces, sí entiendo perfectamente lo que estás diciendo. O sea, no es como que se autoterapia uno, más bien es como reconectarse para, órale, siguiente paso. Vamos a tirar este muro, vamos a avanzar con esto. Ahorita que hablas de hacks, ya dijiste un hack, que es encontrar el por qué. Para seguir con ese paso del emprendimiento, ¿cuáles serían otros 2 hacks o tips que tú recomendarías a cualquier persona que se atreviese al emprendimiento? Uy, el conectar con por qué, eso siempre va a ayudar a una persona a motivarse como, pues nada. La otra es, pues la crítica siempre va a existir, y yo la crítica aprendí a quererla porque es difícil. O sea, Sí. creo que también pues te pega en el ego, ¿no? O sea, tú diseñas algo, tienes una idea, y que alguien te critique duele. Incluso las mismas personas que utilizan tu producto o tu servicio. Algo que yo aprendí fue a tomarme eso como, a ver, o sea, hay cosas que yo hago mal y tengo muchos puntos ciegos. Cuando alguien me dice que algo está mal, es una oportunidad gigante para realmente analizar el contexto de dónde se está diciendo, cómo, y si realmente eso está ayudando a que cambie la propuesta de valor que yo estoy haciendo, ¿no? Y esto es bien importante, porque mucha gente, el balance es difícil, a ver, porque también en el principio, o sea, imagínate, un programa de educación en tecnología para migrantes que van a pagar hasta que tienen un empleo. Si yo te lo digo antes de que exista, me dices que soy una loca, que si me puedo ir. Entonces, era bien difícil como recibir crítica de algo que no existía todavía, porque pues la gente era como, esto es una locura, o sea, no, adiós. Entonces también tomarse una pizca de sal como, ok, estos comentarios vienen de alguien que no entiende cómo puede funcionar el modelo, o a lo mejor no lo estoy explicando bien, o a lo mejor todavía necesito más data para que entiendan por qué funcionaría. O también podría ser cuando ya te lo está dando alguien que usó tu producto o tu servicio, aún si es en como pues un modelo mínimo viable, un producto mínimo viable, perdón, es también pues una oportunidad para modificar ciertas, desde features hasta la propuesta de valor, ¿no? Entonces creo que ese balance, encontrarlo es difícil, pero tenerlo en la mente todo el tiempo es bien importante para emprender, porque muchas personas no van a querer que hagas lo que quieres hacer, y no van a creer en ti. Y luego hay otras personas que sí te van a aportar información de valor. Entonces, saber distinguir entre el ruido de la crítica y el feedback y la retroalimentación, o como le quieran llamar, que al final del día es casi lo mismo, es importante, porque ignorarlo por completo es un error, Ok. o tomárselo todo muy en serio es otro error. Entonces, encontrar ese balance es la eterna cuerda floja, pero es bastante útil para emprender. Y creo que otro hack es saber y aceptar que lo que se lanza va a cambiar todo el tiempo. O sea, incluso si es una página, una app, todo el tiempo hay cosas que cambiar. Y la verdad es que hay veces que es mejor que salga algo así medio mal hecho y luego irlo cambiando, que no hacerlo. Entonces creo que por ahí son como el paquete esencial para
para emprender. Y es que es como aventarse, ¿verdad? Es aventarse y en el camino ir sí, amoldando, corrigiendo y afinando ya el producto o el servicio. Sí, claro, porque incluso, o sea, imagina que alguien tenía la startup perfecta y luego 2020 viene la pandemia y pues adiós. Sí. Pero las empresas que sobreviven son las que se van a adaptar al cambio. Son una empresa que se aferraría a que las personas vayan a trabajar a la oficina, y esto es un ejemplo bastante burdo, por así decirlo, pues no van a sobrevivir este tipo de adaptación. También luego hay un montón de empresas que se dieron cuenta que no necesitan obligar a las personas a ir a la oficina todos los días. Sí. Si bien tiene sus ventajas, también no es necesario obsesionarnos con ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, creo que todas las startups y todos los emprendimientos, a medida que se sepan adaptar a los cambios y seguir conectando con su propuesta de valor, van a tener la capacidad de adaptarse para el futuro, para cualquier futuro, porque la realidad es que, digo, incluso antes de la pandemia ya nos venían diciendo que nos van a automatizar a todos, ¿no? Desde hace rato. Entonces, como, pues bueno, aquí está el futuro claramente nadie lo puede predecir. Entonces, lo único que se puede hacer como persona es tener esta capacidad de adaptación al cambio. Y que hasta sonó como selección natural, Marce. O sea, no sobreviven ni los más fuertes Ay, Dios ni mío. los más inteligentes, sino los que se adaptan más rápido. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no era el giro que le quería dar, pero sí hay algo de verdad en eso. O sea, creo que aquí no se trata de ser ni el más inteligente ni el más fuerte, sino ser la persona que tiene más agilidad de adaptación al cambio. Oye, Marce, y luego viene algo bien curioso. O sea, bueno, ya pasó este startup y viene la compañía. ¿Cómo llegó Platzi a tu radar? O sea, Platzi, ahorita más como para que tengamos una referencia. Bueno, no sé cómo cerraron el 2019 con más de 1 millón de alumnos en sus plataformas. No sé ahorita cuántos tengan. Pero entonces, ¿cómo llegó esta oportunidad? Porque ahora eres Head of Growth de Platzi. Cuéntanos esta experiencia, ¿cómo se dio? La verdad es que yo conozco a Cristian y a Freddy, que son los founders de Platzi, de la vida, ¿no? O sea, digamos, primero conocí a Freddy en un evento en Sao Paulo y luego pues hemos estado en contacto. También eventualmente me presentó a Cristian y nos volvimos también amigos. Y antes que colegas o lo que sea, pues somos amigos, ¿no? Y yo los respeto mucho como emprendedores porque pues emprender en Latinoamérica es un reto, entonces yo respeto a la gente que emprende en Latinoamérica, pero también son unos emprendedores muy auténticos, latinoamericanos, en el sentido en el que pues lo han hecho todo desde cero, sin ayuda de los papás, ya sabes, como rompiendo todos estos mitos de Latinoamérica. Entonces me encanta que realmente esto sea posible, y también con las diferencias que pues son de dos países distintos, en algún punto fueron competencia, decidieron juntarse para crecer la misión. Entonces me encanta eso de ellos como emprendedores, pero la misión de Platzi a mí me parece fascinante porque va conectada con muchas de las como cosas que a mí me encanta evangelizar, que es como, bueno, pues aprender todas estas cosas de tecnología es mucho más accesible, y deberíamos de poder hacerlo más accesible para más personas. Y eso es parte de la misión de Platzi, ¿no? Como entienden perfecto en qué región del mundo se están posicionando, que es Latinoamérica. Y bueno, también hay personas en España que utilizan la plataforma, pero pues su posicionamiento más fuerte es Latinoamérica. Y es cómo haces que toda esta educación que parece tan difícil y tan compleja sea accesible para que las personas puedan arrancar desde cero o también especializarse y hacerlo de manera efectiva completamente en línea. Me parece como, ok, es un buen reto. Y, y yo tomando los cursos, como yo fui aprendiendo un buen de cosas que dije, ah, caray, yo no sabía todo esto. O sea, porque pues yo te digo, yo aprendí a programar y era solamente como web, pero también haciendo todos mis errores. Y luego de repente tomas una plataforma como estas que te enseña también cosas, de ciencias de la computación, que ahí sí yo no sabía nada, y fue como, ok, yo me brinqué toda esta educación, pero qué bueno tenerla, ¿no? Y me gusta mucho, la posición de growth, me encanta porque en realidad la misión que tengo es crecer Platzi. Entonces, si lo conecto
para que crezca Platzi significa que más personas están aprendiendo en línea de manera eficaz cosas de tecnología o de diferentes temáticas que son pues muy pertinentes para tener mejor empleo. Me parece como, ok, perfecto, yo me puedo enganchar en esto todo el día, está bien. Entonces creo que por ahí se conecta bien con cosas que son parte de mi misión de vida. Me gusta el producto, me gusta la visión, me gusta la región del mundo donde se posiciona. Me está encantando aprender tantas cosas sobre los retos que hay en Argentina y en comparación con México, pero también las cosas que hay en común. Eh, es algo que es bastante, digamos que fascinante para mí estar expuesta a esto todos los días. En Platzi como tal, con tu nueva función, ya mencionas que se alinea directamente con tu misión, porque pues si rememoramos incluso cómo la ciencia social de la tecnología o la code vienen a ser ese complemento perfecto para que Platzi, bueno, te haya seleccionado en ese punto. ¿Qué te gustaría tener como un impacto súper positivo en Platzi? ¿Cuál sería como que ese súper sueño que tuvieses ahora que estás en esta compañía? Fíjate que sí me lo he pensado, como a ver, ¿cuál quieres que sea tu legado principal en Platzi? Por una parte, creo que uno de los primeros legados que tengo y es poder llegarle a más personas que no tradicionalmente se interesarían en este tipo de temas, que creo que es algo que hice muy bien en Hola Code y que es algo que quiero traducir con Platzi de cierta forma. O sea, si bien Platzi tiene su posicionamiento, me encantaría que más personas que jamás se habían imaginado que y podrían aprender JavaScript o podrían aprender programación o de ciencias de datos o incluso de publicidad digital, eh, lo hagan. Entonces, como tengo este reto, como cómo le llego a todas estas personas que ni siquiera están buscando esto en Internet, pero que les podría como cambiar radicalmente desde su perspectiva hasta su carrera profesional. Entonces, ese es uno de mis retos. Y el segundo es que a mí sí me encantaría como empezar a empujar el que llegue Platzi a poblaciones de latinos en Estados Unidos, que creo que también sería bastante interesante llegar hacia allá. Perfecto, perfecto, Marce. Para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿qué nuevos retos vienen para ti? Y, pues tal vez no tan solamente en el aspecto profesional, sino en el aspecto personal. ¿Qué nuevo reto viene para ti? Uy, tengo muchos. Creo que la verdad es que el estar aprendiendo tanto sobre educación en tecnología y los retos que he estado observando que se comparten a través de Latinoamérica es repensarse qué es lo que está pasando con la educación básica. No sé qué signifique para mí, pero me parece que es un reto que me parece interesante. Veo muchas cosas en común, como la falta de refuerzo en lectura, comprensión, que afectan el futuro de las personas como adultas. Entonces, por ahí hay como algo muy interesante que explorar. Y también a nivel personal, pues hay un montón de cosas proyectos personales que me encantaría como empezar a desarrollar, que no me había atrevido, y cosas quizás no completamente relacionadas con tecnología o educación, pero sí estoy como explorando hacer un proyecto quizás de podcast o algo así, como hay tantas cosas que quiero hacer que todavía no las aterrizo bien y están todas ahí como en post-its por todos lados. Pero creo que el haber emprendido como que sí te da de, pues sí se puede, ¿no? O sea, como, a ver, ¿qué más quiero crear y qué más puedo crear? Entonces, he estado explorando muchas colaboraciones, desde asesorar a startups que están desde cero, desde asesorar a emprendedores, emprendedoras, sobre todo emprendedoras mujeres, pero también está como en el cajón un proyecto de podcast. Entonces, hay varias cosas que quiero sacar y todavía como no les pongo ni pies ni cabeza para que se concreticen. Y en el proceso pues sigo interactuando, involucrándome muchísimo con emprendedoras, sobre todo como mencionaba. Y la verdad es que compartir como, y gracias por invitarme a este tipo de espacio, como compartir un poco lo que a mí me pasó, creo que no lo hago desde la perspectiva de miren todo lo que yo he logrado, sino es que de verdad a mí me sorprende que me pasó. O sea, como, en verdad yo no estaba destinada a que me pasara esto,
bueno, a lo mejor luego hay personas que creen en eso y dicen, sí, claro, está escrito en las estrellas, pero para mí creo que es bien importante como ayudar, y ayudar también luego suena muy como, no sé, como, ay, yo les ayudo. No, en realidad como me encantaría que más personas escuchen mi historia y piensen como, bueno, si ella pudo y yo puedo más. Y me encantaría que eso realmente pase, porque en verdad lo que requirió para que yo llegara a donde estoy fue disciplina. Eh, no tengo nada de talento extra especial, o nací en Mercurio no retrógrado, o sea, no, en realidad es que no, o sea, yo era una niña de una ciudad muy chiquita, sin mucha industria, y lo que tuve fue muchísima disciplina. Incluso en algún punto mis papás ni siquiera me apoyaron, y luego eventualmente sí, pues como todo, ¿no? O sea, que les da miedo lo que estás haciendo, o que no tienen los recursos para hacerlo, porque pues los míos no lo tenían. Entonces, creo que sí me pasó a mí contra todos los eh, odds, otra vez con mi pochismo, pero eso sí me pasa a mí, creo que le puede pasar a más personas, y me encantaría ver que sucediera más en México, porque la verdad es que creo que hay muchísimo talento en este país. Y es parte de eso, Marce. El tema, tú lo acabas de decir, no es que tengas algún tipo de pretensión. También incluso yo pienso que al escuchar historias como la tuya, algunas personas, si no es que todos, se van a reflejar, porque lo que quiero llegar es que todos tienen broncas, tienen miedos, tienen temores. Y es bien importante compartir ese tipo de historias, porque se dan cuenta, lo que acabas de decir es así súper clave. O sea, no hay nada, no es que no haya nada especial. Me refiero a que todos en sus condiciones y en sus contextos, pues tienen sus retos. Entonces, hay solamente condiciones específicas que al atreverse, como tú dijiste, con disciplina, constancia, etcétera, pues permiten dar ese pasito, ¿no? Que pareciera ser un pasito, pero impacta porque va como un efecto dominó y va abriendo muchísimas puertas. Entonces, eso es lo súper valioso. Y no me quisiera despedir sin que me dijeses cuáles son tus 3 libros favoritos, porque me interesaría saber mucho qué tipo de libros te llaman la atención. Bueno, a mí la verdad es que yo luego siento que es tarea leer los libros así como de management y esas cosas, entonces no los considero mis libros favoritos, aunque luego la gente es como, ok, es tarea. No sé, lo asocio así, pero uno de mis libros favoritos es de Bell Hooks, Bell eh, Hooks. que, que se llama All About Love, todo sobre el amor. No sé si ya está traducido al español, esperaría que sí, pero me encanta porque el tema principal es hablar sobre el amor como una palabra que no hemos definido en conjunto como humanidad. Entonces todo el mundo anda por la vida buscando amor, ya sea romántico o familiar o de amistad, pero no tenemos una definición en común, entonces tenemos expectativas tan distintas, y me parece excepcional hablar de eso, porque sobre todo, por ejemplo, si una mujer está hablando de, ay, me encanta este libro sobre el amor, inmediatamente van a querer asociarme como una mujer que está buscando una pareja o algo así, cuando en realidad no. O sea, lo que es que es cierto, es tan curioso que es algo central en nuestra humanidad, y no nos hemos sentado a definirlo, platicarlo, debatirlo, que merece la pena. Entonces, por eso me gustó ese libro, porque te rompe la cabeza. Va. Eh, Me gusta también leer muchísimo a Chimamanda Ngozi, que es una escritora de Nigeria, y tiene un libro de una serie de cuentos que se llaman The Thing Around Your Neck, y estos mini cuentos te transportan a Nigeria, y a una Nigeria como clase mediera con ciertos tipos de aspiraciones, y me encantan los comparativos que puedes llegar a hacer sobre una experiencia en México. Bueno, por lo menos yo me identifiqué muchísimo. Esta clase media en la que está siempre al borde un poco de la pobreza. Entonces es muy interesante, y la verdad es que los cuentos te transportan a un país, a un mundo y a una sociedad que no conocemos tanto, porque pues en México y en Latinoamérica no tenemos mucha educación sobre África, y pues mucho menos sobre Nigeria, ¿no? Entonces creo que es fascinante leerla. Y bueno, el tercero, es que estoy así como en debate, no sé si debería de recomendar uno de management o algo así, pero
no sé, fíjate que yo leí, estuvo muy de moda recientemente, creo que muchas personas lo leyeron, el de Educated de Tara Westover, que habla sobre su experiencia de que no tuvo educación y cómo salió adelante en algunos momentos educándose. Pero este de Educated me resuena mucho a otro que se llama Glass Castle de Janet Walls. Y son como historias, si no son idénticas, son un poco paralelas en las que son dos niñas que fueron expuestas a no tener educación y cómo eventualmente sí lo tuvieron y cambiaron muchísimo sus vidas. Y esto es en el contexto de Estados Unidos, que luego es como estas familias muy extremas en Estados Unidos que no creen en el gobierno y que exponen a sus familias prácticamente a condiciones de pobreza sin tener que hacerlo, que es bastante fuerte decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo te expones a pobreza si no hay necesidad de hacerlo? Entonces, esos dos libros a mí me gustaron desde la perspectiva de cómo con educación hay tantas cosas que pueden cambiar en la vida de una persona. Y son dos libros, entonces ya hice trampa, son 4. Ya tienes 4, sí. Pero en realidad la esencia de esos dos libros, elijan el que más les guste, la esencia de esos dos libros tiene un mensaje central muy parecido. Va que va, Marce. Oye, pues agradecerte, la verdad, fue un agasajo la plática, digo, fue súper interesante y entretenida. Y me da mucho gusto, Marce, porque precisamente yo pienso que las personas que pueden hacer un cambio son aquellos que son como contestatarios, no en el sentido de rebeldía, sino en el sentido de buscar como un sentido o un fin, pues un propósito. Entonces te reconozco muchísimo esta cualidad, la verdad. Y que bueno, me da muchísimo gusto, muchísimo orgullo además, porque tú puedes demostrar eso, ¿no? No se necesita ningún antecedente previo para poder progresar. Entonces, toda mi admiración, todos mis respetos y te agradezco muchísimo la plática, más. Estuvo muy, muy entretenida. No, pues gracias a ti por invitarme. Yo también lo disfruté, aunque divago mucho, pero la verdad es que sí, lo disfruté muchísimo y me hiciste preguntas muy interesantes. Gracias, Marce. Pues un placer platicar contigo y nos vemos en el siguiente episodio. Si necesitas un extra de inspiración, te invito a seguirme en Facebook, en Instagram. Ahí nos encontramos como De Travesías y ahí compartiré los aprendizajes más relevantes de cada episodio. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte con un episodio nuevo que será lanzado cada 15 días durante los martes.